Buenas tardes y bienvenidos a la sesión de presentación de la asignatura Discurso y Comunicación en el Aula del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera. Es un curso del primer semestre, año académico 2018-2019. Mi nombre es Carolina Arrieta y voy a conduciros en esta sesión introductoria a la asignatura, de la que seremos responsables, no obstante, tanto mi colega Aurora Centellas como yo misma. Bien, en esta sesión vamos a explicar un poco el funcionamiento de la asignatura y además aclarar las posibles dudas del inicio de curso. Que veo que habéis comenzado con mucho ímpetu en la asignatura y eso es muy bueno. Habéis demostrado que estáis bastante motivados con el máster en general. Bien, pertenece al módulo Investigación, Innovación y Comunicación en el Aula. Son 6 créditos, eso quiere decir que 75 horas de teoría y 75 horas de práctica, es lo que aproximadamente tenéis que dedicar para sacar la asignatura adelante. Duración semestral, por lo tanto termina en febrero y, bueno, los datos un poco para que los tengáis presentes. Respecto a los objetivos de la asignatura, fundamentalmente es ver un poco las variables afectivas, motivacionales y de comunicación que caracterizan el aula de una lengua extranjera, de aprendizaje de una lengua extranjera. Por otro lado, comprender un poco esos roles que adquirimos en el aula, ese triángulo educativo que es el alumno, el profesor y los materiales que llevamos y cómo interactúan. Por lo tanto, la comunicación entre estos 3 elementos va a ser fundamental en esta asignatura. La reflexión que hagamos sobre ellos y el análisis que hagamos también. Y por último, proporcionar herramientas e instrumentos para la observación de aula y con la observación queremos también decir la reflexión y la autocrítica del estudiante como futuro docente. Este es un mapa marino. ¿Por qué pone guía docente al lado de un mapa marino? Me gusta mucho utilizar la metáfora de los mapas marinos. Como veis, los antiguos mapas estaban llenos de peligros. No señalaban rutas concretas, pero sí señalaban peligros específicos que podían encontrar los navegantes cuando se lanzaban al mar, como por ejemplo un dragón gigante, un monstruo marino o una isla llena de caníbales. ¿Por qué utilizo esta metáfora? La guía docente tiene que ser un documento que no os marque una ruta única por la que llegar a vuestro objetivo final, que debe ser el aprobar la asignatura, por supuesto aprendiendo los conocimientos necesarios. Tiene que ser más bien como los mapas de los antiguos navegantes, una guía que os indique qué no hacer para fallar en la asignatura. Es decir, qué elementos os penalizan, qué elementos no debéis realizar. Pero después, una vez que sepáis cómo evitar esos escollos, podéis elegir la ruta que a vosotros más os facilite la vida. Estamos en la enseñanza online, no presencial, y nuestro objetivo y nuestra marca distintiva es que vosotros podáis organizar el aprendizaje como más os guste, siguiendo la metodología que más os guste y, por supuesto, decidiendo qué actividades realizáis y cuáles pues dejáis de lado, si es así lo que preferís. La parte teórica hemos dicho que son 75 horas y la compone el manual, más las unidades que vais a tener preparadas en el aula virtual. Entonces, al hilo de cada unidad, conforme se vaya abriendo cada unidad, tendréis una serie de materiales que formarán el material de estudio final de cara al examen también. Por ejemplo, en esta primera unidad habéis tenido que estudiar de alguna manera el documento del Instituto Cervantes, las competencias docentes, ¿no? Donde habéis visto esas 8 grandes competencias docentes y las subcompetencias que las componen. Y ya teníais una actividad de evaluación para realizar al hilo del estudio de ese primer material. Bueno, pues a lo largo de las unidades veréis que el material va cambiando. A veces serán PDFs creados por nosotros, a veces os remitiremos al manual de referencia del máster, ¿de acuerdo? No obstante, al principio tendréis siempre una guía de estudio disponible para ver pues, cuáles son los objetivos de una unidad determinada, qué preguntas pueden aparecer en ese examen, tanto en los controles como en el examen final relacionadas con esa unidad, ¿de acuerdo? Entonces, es muy útil leer primero la guía de estudio para saber a qué ateneros y después pues ver qué compone el material de estudio teórico de cada una de las unidades.
Tendremos 7 unidades didácticas, ¿de acuerdo? Y en la parte práctica vamos a tener actividades de aprendizaje, que llamamos AA, actividades de evaluación continua, que llamamos AEC, y controles. Y, bueno, como veis, las AEC, que hay que aprobar una como mínimo si se quiere tener derecho a examen, tienen el mayor peso dentro de estas actividades de aprendizaje, que es el 20%. Por tanto, el 40% del peso total de la nota lo componen las actividades de evaluación continua, es decir, las actividades que vais a ir desarrollando en el aula virtual. Y el otro 60% el examen. Esto es igual en todas las asignaturas del máster, así que tampoco me voy a detener mucho. Los controles que hemos dicho que valen el 10%, lo distintivo de esta asignatura es que tendremos el control 1 en la unidad 5, por lo tanto entrarán las unidades de 1 a 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el control 2, que compondrá las unidades 6 y 7. Ahí hay un pequeño error, no son 5 y 7, son 6 y 7, ¿de acuerdo? Que son las unidades de las que se encargará mi compañera, la profesora Centellas, ¿de acuerdo? Yo daré la primera parte de las unidades 1 a 5 y ella dará las unidades 6 y 7 que tienen que ver más con la observación de aula y el discurso del profesor. Y conmigo veréis más lo que es la comunicación, la interacción alumno-profesor-materiales y las habilidades docentes. Bien. Las AEC, vais a tener una primera AEC que estará disponible en la unidad 5 y que será un foro grupal y una entrega individual. Cada AEC tiene la mitad del peso en el total del 20% que tienen las actividades de evaluación continua. Es decir, un 50% en la primera AEC y otro 50% la segunda AEC, que será una observación de aula que Aurora ya os irá comentando más adelante cómo realizarla. ¿Vale? La primera AEC va a ser una dinámica de grupo. Vais a tener que participar en grupo en los foros, bueno, tratando de mejorar una de las actividades que veáis por internet o que yo os señalaré. Y bueno, reflexionar sobre cómo se podría dinamizar con los presupuestos de la gamificación que hayamos visto en la unidad 5. Bien, como os digo, tenéis que aprobar al menos una AEC para tener derecho a examen y realizar todos los controles independientemente del resultado que obtengáis en estos. Y por último, las actividades de aprendizaje, que es un 10%, no son obligatorias, pero sí son muy recomendables porque al final el 10% pues pesa mucho en la nota final que obtenéis y bueno, también porque vais a aprender mucho más y a sacar todo el rendimiento posible a esta asignatura. La primera ya habéis empezado a hacerla a todo tren, incluso antes de esta presentación de aula, es la participación en un foro pregunta y respuesta a propósito de las competencias clave del profesorado, ¿vale? Os hago una serie de preguntas y vosotros tenéis que contestar. La segunda se abrirá en la unidad 3 y es el análisis del discurso de aula y os pondré un caso concreto y vosotros, pues, con los conocimientos adquiridos en esta unidad tendréis que analizar un poco lo que está ocurriendo, ese tipo de interacción y proponer soluciones. Y el tercero será la construcción del discurso de aula por parte del profesor, que también ese lo haréis bajo la tutela de Aurora Centellas. Bien, también vamos a tener actividades de aprendizaje que no son evaluables, ¿vale? Que en principio no reciben un feedback especial o no son de autocomprobación, pero que sí que haremos seguimiento en el foro. Son foros generales de discusión y de construcción de conocimiento, por eso os animamos encarecidamente a que participéis en ellos, porque también pues así es como, primero, nos vemos obligados nosotros a leer y estudiar el material sobre el que se basan las preguntas que entran en ese foro. Segundo, porque es una manera de interactuar y de crear ambiente de aula con los compañeros, ya que estamos en la modalidad online, que suele ser pues, más individualista, es una manera de trabajar en grupo, de cooperar. Y segundo, pues porque siempre nos enriquecemos con las opiniones unos de otros y aprendemos muchísimo de lo que piensan nuestros compañeros y nuestros profesores sobre un tema determinado. Así que os animo a participar. Hablábamos antes de los mapas marinos. Bueno, pues aquí está nuestro dragón y nuestra isla de caníbales, las penalizaciones, ¿vale? Las AEC, las entregas fuera de plazo, penalizan con hasta 2 puntos, ¿vale? Siempre y cuando esta entrega sea hecha en los 10 días siguientes a la fecha de cierre de buzones, ¿vale? Si entra dentro de esos 10 días,
tenéis una penalización de menos 2 puntos. Si pasa de esos 10 días, la EC ya no se corrige, ¿de acuerdo? Salvo casos excepcionales como que necesiten una justificación médica o de otro tipo, ¿vale? Pero para eso requeriremos el justificante. Ni qué decir tiene que ya que vais a hacer la actividad de evaluación continua, lo mejor es realizarla en el plazo acordado para que no se os penalice. La entrega fuera de plazo no está contemplada en la actividad de aprendizaje porque son actividades voluntarias, así que no habrá manera de conseguir una moratoria. Y, por favor, tened mucho cuidado con el plagio. Es un tema que está ahora en boga en todo el país y nosotros vamos a ser muy estrictos. Tenemos herramientas antiplagio. En el momento en que la herramienta antiplagio detecta un párrafo, ni siquiera tiene que ser medio trabajo, un párrafo que está copiado literalmente y no está citado de manera adecuada, puede dar lugar a suspenso. Así que, por favor, sed muy cuidadosos con eso y si tenéis dudas sobre temas de citaciones, pues podéis preguntarnos a los profesores. Bien, ya hemos dicho que para acceder al examen final presencial, que es un 60% total de la nota, es necesario haber entregado y aprobado al menos una EC y haber realizado todos los controles independientemente del resultado obtenido en ellos. El examen final, haremos una sesión de presentación previa al examen final en la semana en la que cierren los buzones para que podáis comenzar a estudiar y ya saber cómo prepararos. Pero bueno, ya os anticipo que va a tener una parte objetiva y una parte de desarrollo. La parte objetiva va a ser preguntas tipo test, valdrá el 50%, y la parte de desarrollo, pues serán varias preguntas a elegir, al menos 2, y tendréis un espacio acotado, eso también son el otro 50%. Y ya sabéis que la calificación obtenida debe ser igual o superior a 5 en el examen para poder hacer media con la evaluación continua. El otro requisito es que al hacer media del examen y de las actividades de evaluación continua también tiene que salir un 5 o superior. Por lo tanto, son necesarios esos 2 requisitos para aprobar la asignatura. Bien, así queda el sistema de evaluación, lo que hemos dicho, 40% para las actividades de evaluación continua, 60% examen final. Y recomendaciones generales para superar la asignatura, pues llevar al día la lectura de las unidades, que no se os acumule el trabajo, leer muy bien la guía docente, ese mapa marino de peligros y establecer una escala de prioridades. No todos tenemos la misma disponibilidad, ni las mismas responsabilidades, ni las mismas ambiciones. Entonces, nosotros os animamos a sacar 10 en todas las actividades. Yo, ojalá todos participéis en todas las actividades, pero si veis que no vais a tener tiempo, por lo que sea, es muy importante establecer un plan previo de qué es lo que voy a poder hacer, qué es lo que no, para aquello que hagáis hacerlo lo mejor posible, obviamente. Poseer una agenda con fecha de entrega señaladas, muy importante para que no se os pase la fecha, y participar activamente en los foros que ya hemos dicho que son muy enriquecedores, no solo socialmente, porque ayudan pues, a conocernos más de unos y otros, sino también cognitivamente y de conocimientos de la asignatura. Y cuidado con nuestra herramienta de trabajo, que es el español. Somos profesores de español, futuros profesores de español, así que vamos a tener que demostrar una competencia adecuada en nuestro idioma. Bien, si tenéis preguntas a lo largo de estos días, pues ya sabéis dónde contactarme. Mi horario de tutorías telefónicas está publicado tanto en el aula virtual, en el bloque general, como en la guía docente y también mi número de teléfono. Así que si tenéis cualquier pregunta, por ahí estaré. Un saludo. Muchas gracias.